Buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer una sesión sobre un tópico de interés sobre la clase 14 de estadística. El tópico es el o bootstrapping, que es una técnica en la cual tratamos de hacer estimación sobre los parámetros a través del remuestreo de una muestra. Por eso, en algunos casos le llaman muestra remuestreada. En las diapositivas del curso damos una definición sobre lo que es el Bootstrap, donde queremos hacer una estimación de un parámetro puntual. Por ejemplo, en el caso de la normal vimos que el estimador insesgado de mínima varianza es la media, por lo que entonces usaríamos la media para estimar el parámetro poblacional μ. Hay algunos puntos importantes que se tocan acá y es que por el teorema del límite central sabemos que esta distribución aproximada de la media de una población cuando tiende a infinito es aproximadamente normal con media cero y desviación estándar uno, es decir, una normal estándar. Caso tal que no conozcamos la varianza como suele suceder en la vida real, entonces tendremos que usar esta estimación con la desviación estándar de la muestra, es decir, el parámetro sesgado para la varianza, para sigma poblacional. Entonces, lo que se explica a través de estas diapositivas es la forma de, a través del muestreo y remuestreo de la muestra, estimar el parámetro, sacar un intervalo de confianza de 1 menos alfa por ciento para digámoslo así, el parámetro de interés. Entonces, estos son, digamos, resultados más analíticos, donde podemos decir que entonces el, un parámetro o un intervalo de confianza para un parámetro a través de su muestra, es decir, el estimador, se va a dar por el estimador puntual de la muestra menos la diferencia de los errores en términos de sus cuantiles, que son en este caso, como es del 95%, vamos a tomar el 97.5% y el 2.5%. Entonces, vamos a ver un ejemplo para tenerlo un poco más claro conceptualmente. Entonces, la metodología del Bootstrap eh, trata de generar m muestras de tamaño n de la población de interés. Cada muestra se calcula, a cada una pues, de las muestras obtenidas se le calcula el estimador y este se guarda, por decirlo así, en un vector de estimadores. Luego tenemos un estimador global que es el promedio de los estimadores calculados, es decir, si yo tengo una población en la que estoy sacando eh, m muestras y a cada muestra le estoy sacando la media, entonces tengo un vector de medias. Luego, la media general va a ser la media de esas medias. Entonces, según este procedimiento, lo que hacemos es calcular la diferencia entre cada una de las medias y la medida promedio. Y esto se va a distribuir de forma normal. Para ejemplificar esta primera parte, encontré, digamos, un código muy útil donde nos va a mostrar el, el concepto del teorema del límite central. Entonces, acá tenemos muestras de tres poblaciones diferentes, que tenemos una normal, una uniforme y una gama. Es decir, la forma de ellas no siempre va a ser de campana. Entonces, vamos a ver acá.
Listo. Miren este gráfico. Acá tenemos la forma de la distribución de cada una de ellas. Entonces esta es la uniforme, esta es la distribución gamma y esta es la normal. A cada una de ellas vamos a extraer aleatoriamente una muestra de tamaño 25 y a esta muestra le vamos a calcular el promedio. Noten que el promedio es esta línea naranjada que está variando, que varía generalmente, pero si hacemos un histograma de cómo se comporta ese promedio a lo largo de las simulaciones, de las 100 simulaciones que tenemos, observamos que independientemente de la distribución inicial, noten que esta es una uniforme que es rectangular y esta no es completamente simétrica, la gama. Noten que sus parámetros, el estimador es normal, es decir, independiente de la muestra que estoy tomando, cuando veo la media o la distribución de las medias de las diferentes muestras, noten que varía, sí varía, pero cuando las grafico son normales. Esto es lo que nos dice el teorema del límite central. Cuando n crece, entonces el parámetro tiende a distribuirse de forma normal. Entonces es como un buen ejemplo para ejemplificar este teorema. Ahora bien, vamos a realizar entonces en la práctica un ejercicio que nos propone las diapositivas siguiendo esta metodología. Entonces tenemos unos datos de ejemplo. Nos dicen que estos datos tienen una distribución exponencial con un parámetro lambda desconocido, que es el parámetro que vamos a tratar de predecir. Y la función de densidad asociada es la función de densidad de la exponencial, que es lambda e a la menos lambda x. Además sabemos que el promedio, digamos, de la exponencial es igual a 1 sobre lambda, por lo que lambda entonces sería 1 sobre el promedio y utilizaríamos el promedio como estimador puntual. Entonces, para saber cuál es el intervalo de confianza para este parámetro desconocido, usamos la información de la muestra. Aquí, digamos, en este ejemplo, lo que van a hacer es hallar un vector de medias y luego se va a hacer la estimación de este vector de medias sobre una extracción aleatoria de 300 muestras con un parámetro inicial de 1 sobre x media, es decir, la media de estos lo voy a dividir 1 sobre esta media y ese va a ser el estimador inicial. Y luego pues se van a seguir los pasos que se habían mostrado en esta secuencia. Entonces vamos a ver cómo sería en la práctica. Acá está el código, digamos yo acá lo pasé a los datos, al computador. Entonces tenemos una lectura del archivo que inicialmente pues me lee de esta manera. Voy a reemplazar los espacios por comas para poder hacer el split de este. Voy a cortar el archivo por las comas. Entonces ya en el result noten que me aparece cada elemento independiente como un elemento de lista de 40 y ya simplemente lo que hago es añadirlos a un vector final convirtiéndolos a número. Entonces ya tengo aquí en el vector final los datos y simplemente para efectos el vector final vamos a ver cuál sería su media. Su media es 2,46 y entonces la estimación del lambda con esta muestra inicial es del 0.41 o 40,52, perdón. Entonces, en el ejemplo de las diapositivas, lo que hacen es crear una función que me recibe un x, que es el vector, este que tenemos vector final, y m, que es el tamaño de muestras que voy a tomar de la población de la que se distribuye. Como en este caso sabemos que es normal, que es exponencial, perdón, entonces lo que se hace es tomar un random exponencial con este parámetro.
Es decir, estoy tomando una muestra aleatoria eh, de tamaño n, que es 40, con un parámetro calculado inicial de 1 sobre la media, que es lo que acabamos de hallar acá, de los datos. Algo que, bueno, terminamos este ejercicio y les voy a mostrar cómo sería, o quizá el método más usado de Bootstrap cuando tampoco tenemos información sobre la distribución, cómo podemos hallar una estimación de ese parámetro. Entonces, acá lo que hago es simplemente sacar un vector de 300, de longitud 300, donde cada una de estos valores es la media estimada de un muestreo de esta población con este parámetro. Acá es porque, como les repito, sabemos que viene de una exponencial. Sacamos la media de las medias. Entonces tenemos el vector de medias, sacamos la media de las medias, nos da 2,47. Vamos a ver cuánto nos había dado el inicial. 2,4675 y este nos da 2,47. Está muy cercano. Ahora vamos a usar entonces los errores, es decir, cada uno de los vectores, de los valores de este vector de medias, que es BECMED, lo notan acá, vamos a visualizarlo, BECMED. Cada uno de estos valores le voy a restar el valor de la media y así tendría el error respecto al parámetro inicial que le habíamos propuesto, que era el estimador con la muestra inicial, con los 40, que era 0,4. Entonces voy a hacer esa diferencia y luego a esos errores, estos errores van a estar, miremos acá, dectest, son errores respecto al parámetro inicial, van a estar alrededor, incluso si sumamos esto, son de dectest, noten que nos da 0, aproximadamente 0, menos 6,3 por 10 a la menos 14. O sea, la suma de los errores da 0. Estamos respecto al parámetro inicial. Esa es su media. Pero lo que vamos a hacer acá es hallar los cuantiles, el 2,5 y el 97,5, es decir, aquellos que me dejan a ambos lados de las colas el 5% del error, pues de la estimación, una confianza. Entonces voy a construir un intervalo de confianza del 5%. Entonces vamos a hallar el cuantil. Este primer cuantil sería menos 72,94, que corresponde al 2,5%. Recuerden que el cuantil lo que hace es organizar los datos de menor a mayor y toma aquel que equivale en términos de puntos, en términos de valores, al 2,5%. En este caso, como tenemos 300, entonces el 2,5% sería el valor 7,5. El valor 7,5, me imagino, entonces va a tomar el promedio entre el valor 7 y 8, que están organizados de menor a mayor. Y lo mismo para el 95, entonces acá ya los calculamos. El 97,5 es 0,767 y ya simplemente lo que hacemos es, el mu0 es el vector final que habíamos tomado aquí inicial, el parámetro de la muestra inicial de los 40, y entonces vamos a decir que el intervalo es este menos cada uno de los errores en el cuantil 97,5 y 2,5. Y entonces finalmente una estimación del 95% para el intervalo lambda viene dado por 1 sobre este vector de Aux. Este vector de Aux es el valor inicial, que era 2,46, menos entonces el cuantil, que era 0,767, y menos 0,729. Entonces son estos dos y ya la estimación del parámetro, que era 0,4, entonces está entre 0,31 y 0,58. Entonces digamos que esto se hace en un caso ideal donde sabemos, bueno, que la distribución de los datos es exponencial. Ahora vamos a construir un intervalo de confianza con el Bootstrap, pero haciendo un muestreo-remuestreo. Noten que acá, este fue un método propuesto por Bradley y Efron,
en el 79, y lo que hace es muestras de una muestra, eh, n's, que son, quizá pueden ser menores o no, es un muestreo con reemplazamiento de la muestra, y sobre eso a cada una de esas muestras les va a lo mismo, les va a calcular el promedio, y ya al final lo que hace es el intervalo de confianza de todos esos promedios. La diferencia con el anterior es que estamos tomando datos, de una exponencial, con parámetro lambda cero, mientras que acá no los vamos a tomar de allá. Acá los vamos a tomar de la muestra. Entonces vamos a construir una función parecida. Me voy a copiar esto y vamos a cambiar para hacer el segundo enfoque. Entonces en el segundo enfoque vamos a poner x2, vamos a recibir una muestra, el vector, y cuántas veces vamos a remuestrar. Entonces inicialmente lambda 0 lo mismo, eh, de hecho no creo que no necesitamos esto, vamos a solamente a sacar una muestra de muestras. Entonces tenemos un vector vacío que vamos a ir llenando de longitud n, y vamos a decir para j en 1 hasta m, o sea, en este caso puede ser 300, vamos a quitar esto tampoco nos interesa, y vamos a entonces a sacar una muestra sample, sample de, digamos, muestra m, digamos que es este parámetro de acá, va a ser igual entonces a una muestra de x, de tamaño n y con reemplazamiento, replace igual a true. Tengo una duda acá respecto a esto, vamos a ver algo, sec1 está 20, y vamos a sacar un sample de esto. Creo que esto me tira son los index, entonces tengo que luego ir a tomarlos del vector. Entonces esto aquí digamos tamaño 5 y replace true. Listo, si me tira el index, y para comprobar entonces no lo hagamos con secuencia sino con un rnorm de media 20 y de estándar 3. Sí, correcto. Bueno, ya me saca la muestra directamente. Perfecto. Entonces, ya con esto, lo que hago es simplemente agregar al vector vecmet. Vamos a agregar al vector esta muestra que acabamos de sacar de acá, que es el min de sample. Pero esto lo vamos a agregar al vector. Entonces, el vector sería el mismo, vecmet, la media de las medias del muestreo que saqué. Al final voy a retornar el vector y vamos a hacer lo mismo. Entonces tenemos voy a borrar acá para que veamos la diferencia de esta primera. Quedémonos con la primera parte, lo voy a guardar por acá. Bueno, voy a cargar esto acá para que veamos si nos da parecido o no, sacándolo de la población objetivo, o tenerlo como generalmente se hace que es con el muestreo remuestreo. Entonces este acá inter nos da, voy a copiarlo por acá en esta hojita para eliminar todo y que de pronto no nos dejar el display en blanco para volver a hacer la corrida. Entonces creamos la función. Noten que aquí ya no tengo parámetros de nada, ya no estoy diciéndole que la muestra proviene de una exponencial, sino que simplemente tengo el vector inicial. Al vector inicial, bueno, le saco una muestra de tamaño el mismo, incluso puede ser menor o bueno, no importa. Voy a generar un vector donde estoy llenando pues como los datos de las medidas que vaya tomando, y lo que hago es sacar una muestra de este vector de tamaño n con reemplazamiento, es decir, un elemento puede salir más de una vez. Al final voy a tomar las muestras, la media de ellas, y las voy a agregar en el vector y voy a retornar finalmente entonces ese vector. Aquí saco el vecmet,
a ver, esto es x2, por eso es bueno borrar el ambiente. x2, vector final not found. Ah, bueno, porque no he leído aquí los datos, esto sí lo tengo que dejar acá listo. Vector final es el de los datos iniciales, entonces acá otra vez x2, ya tengo el vector de medias. Noten que también está variando 263, 206. La media de las medias me da 2,47. Saco la diferencia, luego saco los cuantiles. Noten que estos me dieron más cerrados. Los anteriores eran menos 0,7 y menos 0,6. La inicial, y entonces voy a sacar los intervalos de confianza. Estos intervalos de confianza me dan que la estimación está entre, el 95% está entre 0.3185 y 0.5598. Noten que varía un poco respecto al primer enfoque, que era muestrando directamente de una población exponencial con el parámetro que nos daba la muestra. Pero en la vida real, ojo, digamos en la mayoría de los casos prácticos no conocemos ni su distribución, y el enfoque entonces que tenemos es simplemente remuestrear la muestra muchas veces con reemplazamiento para sacar una estimación, y hacer el mismo procedimiento, los errores de este valor y listo. Voy a hacer aquí algo adicional, es que voy a sacar los cuantiles directamente del vector de medias. Entonces, este es el cuantil 5, bueno, el segundo, y este es el 97,2. Entonces no lo voy a sacar es que es la diferencia entre la media y el error, sino del vector de medias, que es este que nos dio. Eh, Vamos a sacar estos cuantiles. Entonces me da que el primero es 1.8 y el segundo es 3.15. Si quisiéramos hacer una estimación directa, entonces nos iríamos a 1 sobre, bueno, aquí el AUS sería, no necesito el AUS, necesito es este. Entonces el mayor es el 97, entonces aquí le voy a poner este, va a ser inter 2 y el intervalo 2, y este va a ser el 1. Noten entonces que voy a agregar inter 2 acá, inter 2, y me da prácticamente lo mismo que el anterior. Es decir, de nuevo, este enfoque que acabé de hacer es generalmente como se suele usar, o por lo menos desde mi experiencia como lo he usado es: tengo una muestra X, saco m muestras de ahí con reemplazo, y luego a cada una de esas muestras les calculo el parámetro de interés, sea desviación estándar o media, y sobre ese vector calculo, saco los cuantiles. ¿Cuál es el cuantil? 2.5, 97.5. Entonces noten que aquí también me da una estimación muy acertada. Esta se hizo respecto al promedio inicial, entonces por eso varía levemente. Notemos que aquí como nos dicen pues en la wiki, dice que a partir de la muestra la idea es sacar el parámetro poblacional, y como la población es desconocida, lo que les decía, el verdadero error de una muestra estadística contra su valor poblacional es desconocido. Entonces, en las remuestras de Bootstrap, la población es de hecho la muestra. Es decir, ya estoy sacando una muestra de la muestra. Y esto se conoce, por lo tanto, se puede medir la calidad de la diferencia de la muestra verdadera a partir de datos remuestrados. Muestra remuestrada. Entonces, es decir, en las diapositivas hay un enfoque que quizá no es tan generalizado como suele usarse en la vida real. Es una idea de cómo funciona el Bootstrap, pero en los casos prácticos, cuando nos enfrentamos a datos, lo que tenemos es una muestra inicial de la cual desconocemos muchas cosas, y entonces para hacer una estimación de los parámetros, lo que hacemos es la segunda parte del procedimiento que les mostré, que es sacando muestras de las muestras.
que ya no estoy usando acá los parámetros, sino simplemente eh, un remuestreo. Entonces, esto es lo que les quería mostrar con el ejemplo de Bootstrap, que es la segunda parte de la clase 14.